Gracias, presidenta. Estamos tratando el CD 51 del 2019, que ingresó en noviembre del año pasado a esta Cámara, que además tuvo un tratamiento similar, de un expediente similar y una media sanción por unanimidad del proyecto que presentó la senadora García Larrauro en su momento, que nunca se trató definitivamente en la Cámara de Diputados. Luego de más de 4 años de discusión, 2 años en tratamiento en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados, finalmente obtuvo un dictamen único que fue acompañado por todos los bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados. Vuelvo a repetir, fue acompañado por todos los bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados, incluso con modificaciones que se realizaron en la votación en particular. Sabemos que en la Argentina existe un déficit habitacional que amenaza no solo la vida, sino también la integridad de muchos de la población de los inquilinos, que sobre todo incrementa lo que es la vulnerabilidad de las mujeres que ante situaciones de violencia machista. Este déficit habitacional que existe en nuestro país reconoce múltiples causas, pero entre ellas una de las más preocupantes es el acceso al crédito inmobiliario, que es un tema que seguramente deberán ocuparse luego del gobierno nacional, los gobiernos locales también, como así también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien en nuestro país en los últimos tiempos se ha promovido la construcción de unidades habitacionales, se ha hecho a través del fideicomiso, se ha hecho a través del programa exitoso que tuvimos en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue el Procrear, y la propuesta de créditos hipotecarios actualizados a través del UBA, esto se vio de manera insuficiente para lograr alcanzar el acceso a una vivienda digna. Y en otros casos fue desastroso, justamente a consecuencia de los vaivenes económicos que se dieron durante el gobierno anterior, como por ejemplo los créditos hipotecarios actualizados por el UBA. Fíjese, señora presidenta, que aún hoy, teniendo en vigencia el decreto presidencial, el 320, donde se prorrogan los contratos, donde se congela el precio de los mismos, donde se suspenden los desalojos, aún siguen habiendo abusos para nuestros inquilinos, aún siguen habiendo desalojos violentos, donde todavía siguen habiendo abusos con respecto al cobro del alquiler, a la prórroga de los contratos, perjudicando, como digo yo siempre, a la parte más vulnerable de la relación contractual del alquiler, que son los inquilinos, son las miles de familias, los miles de jóvenes a quienes acceden a la vivienda a través del alquiler. Sobre todo, se manifiestan estas situaciones, y lo conversaba con las asociaciones de inquilinos en la capital federal, donde el gobierno de la capital federal debe ejercer un control más exhaustivo de cada una de estas denuncias. Esta norma que hoy estamos tratando supera la legislación vigente. Nosotros podemos decir que estamos hoy modificando lo que tiene que ver con el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de locaciones, logrando con ello un equilibrio entre la relación que se genera entre el locatario y el locador, protegiendo claramente al inquilino y equilibrando las fuerzas que se dan en la relación contractual. Sobre todo, estamos iniciando una discusión sobre el acceso a la vivienda digna y sobre todo en condiciones justas. Es una ley, presidenta, que genera obviamente posiciones contrapuestas por los intereses que representan a cada una de las partes que la involucra, tanto los inquilinos como los propietarios, quienes ejercen esta intermediación, que son los corredores inmobiliarios. Los principales cambios que se aplicarían de darse esta normativa en el día de hoy serían incremento en el plazo mínimo de la contratación, que se eleva a 3 años. Esto da una mayor previsibilidad y a la integración social, familiar y a la vida cotidiana de cada uno de nuestros inquilinos. Los ajustes que deben realizarse de manera anual, y esto está establecido en el artículo 14, y deben ser de manera anual conforme al párrafo 3
del artículo 14. No deben quedar dudas que los ajustes deben ser de acuerdo al índice de precios del consumidor y al índice del salario promedio de los trabajadores estables, pero debe ser de manera anual. Con respecto a las expensas extraordinarias, esta se deja bien claro que solamente la van a pagar los propietarios, en tanto que los inquilinos solamente van a pagar los que sean de uso común, de uso cotidiano y que hagan al uso de la locación, que son las expensas comunes. Se reduce el depósito de garantía, que es a un solo mes de alquiler, y el cual debe restituirse al finalizar el contrato conforme al valor del último mes del contrato. La verdad es que en la mayoría de los casos, en los últimos años, la devolución de este depósito en garantía era nula para cada uno de los inquilinos. Se contemplan diversas opciones para facilitar las garantías que debe presentar el locatario al propietario, como un aval financiero, un aval bancario, una garantía personal, un seguro de caución, y entre las cuales el locatario puede presentar dos y el propietario va a optar por una de ellas. Se establece que inquilinos y propietarios van a pagar lo que son las comisiones de quienes ejercen la intermediación de la relación contractual. Creo también importante mencionar que es importante que para realizar esta intermediación en la relación contractual deben ser profesionales matriculados. Este era un pedido que realizaban siempre las cámaras inmobiliarias para evitar justamente el corretaje fraudulento o de manera ilegal. Se establece la obligatoriedad de la inscripción de los contratos en la FIP y esto genera un marco de transparencia también en la relación contractual. Se crea en el último título un programa nacional del alquiler social, que esto va a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo de Hábitat de la Nación, para la adopción de medidas del acceso justamente de una vivienda digna. El decreto presidencial, como recién lo mencionaba, el 320, vigente hasta septiembre de este año, creo que nosotros hoy estamos estableciendo pisos mínimos de garantías y tratando de equilibrar lo que son las relaciones entre los inquilinos y entre los propietarios y quienes ejercen la actividad de intermediación. Son casi hoy en la Argentina un 17% de las familias argentinas acceden a la vivienda a través del alquiler y de acuerdo a los vaivenes económicos que tenemos, casi el 41% del ingreso familiar se ve volcado en lo que tiene que ver con el pago de un alquiler. Hoy están esperando esta norma, esta sanción definitiva, la esperaban la semana pasada, no pudo darse, pero hoy le vamos a dar una sanción definitiva y es una respuesta que están esperando más de 9 millones de argentinos y de argentinas. En mi provincia, en la provincia de Corrientes, son alrededor de 180.000 inquilinos. Y también hay un dato que, según el Instituto de Vivienda de nuestra provincia, alrededor de 100.000 familias todavía esperan inscriptas para acceder a un techo. Esta norma hoy otorga una certeza, otorga agilidad y un balance de poder justamente para todas las partes involucradas. Hoy lo que estamos demostrando, señora presidenta, con la pandemia, que no solamente la salud es un derecho, sino que también el acceso a una vivienda es un derecho y que este debe ser regulado, debe ser protegido por el Estado, debe ser el Estado quien lo garantice. No aprobarla también sería una contradicción cuando todo el tiempo estamos diciendo en el marco de la pandemia quedémonos en casa y es justo que hoy le otorguemos las garantías mínimas para que puedan quedarse en un acceso a una vivienda digna o a un alquiler digno a las familias o a las personas en sus casas. La verdad es que lamento que se haya retirado hoy la oposición para sancionar esta norma y lamento por dos circunstancias. Una, porque fue un logro histórico de la Unión Cívica Radical la incorporación del artículo 14 bis en nuestra Constitución Nacional en 1957, fue uno de los más pregoneros de este artículo que otorga, entre innumerables derechos, el acceso a una vivienda digna. La verdad es que dejan mucho que desear respecto de los principios rectores que tiene el partido y la Unión Cívica Radical.
Y lamento también porque es una norma que genera consenso o que por lo menos ha sido impulsada en la Cámara de Diputados por un diputado de Cambiemos también y lamento que hoy no puedan acompañar esta norma que amplía derechos. Pero bueno, también entiendo que en los últimos tiempos y durante el gobierno de Cambiemos no solamente no tuvimos normas que amplíen derecho como lo estamos viviendo durante todo el transcurso de este año, sino que también tuvimos que tratar un montón de propuestas que siempre recortaban y ajustaban por la parte más débil. Por eso entiendo que hoy no puedan sentarse a votar esta ley, porque justamente es una ley que amplía derechos. La verdad es que estoy muy orgullosa de estar de este lado de la Argentina, de una Argentina que se entiende para todos, de una Argentina que hoy protege a los más vulnerables como son los inquilinos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, senadora.